Hola a todos, bienvenidos a la clase 10 del módulo de Sociología Básica. Vamos a continuar con un tema que es algo similar al que vimos en la clase anterior, en la clase 9 donde hablamos de socialización. Similar en el sentido de que también tiene que ver con aquello que se desarrolla a lo largo de la vida de las personas. ¿Ya? La socialización es algo que se desarrolla a lo largo de la vida de todas las personas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hablar ahora de lo que es el concepto de ciclo vital o ciclo de vida. Ya lo vital tiene que ver con la vida. Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. Objetivo general, entender a qué hace referencia la noción de ciclo vital desde la perspectiva de la sociología, obviamente. Objetivo específico, el primero, conocer los aspectos generales relacionados con la noción de ciclo vital. El segundo objetivo específico, conocer las distintas fases generales del ciclo vital convencional de un individuo. ¿Ya? Digamos, del ciclo vital más común, a eso se refiere convencional. ¿Ya? El tercero, conocer los principales hitos asociados a cada una de las fases generales del ciclo vital convencional de un individuo. Y el cuarto, comprender la noción de individualización del ciclo vital. ¿Ya? Ahí vamos a ver eh, que la sociedad define ciertas pautas para el ciclo vital de la mayoría de las personas, pero que cada persona en definitiva, en la práctica, construye su ciclo vital de manera particular, ¿ya? Según sus propias decisiones, según los eventos que van transcurriendo en su vida, etcétera. A eso le vamos a llamar individualización del ciclo vital. Y es un concepto importante dentro de esta clase. Probablemente el concepto más importante de la clase. Comencemos entonces. Algunas nociones generales, ¿ya? ¿A qué le vamos a llamar ciclo vital? Es simplemente la trayectoria completa de la vida de todo individuo, ¿ya? A partir de la definición de diferentes fases que se consideran como normales y cruciales, ¿ya? Algunas de las cuales, bueno, eso varía de una sociedad a otra, pero en general se habla desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, eh, el ciclo vital de las personas parte en el nacimiento, pasa por la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez y termina en la muerte, ¿ya? Es decir, la trayectoria completa de la vida de todo individuo. A eso le vamos a llamar ciclo vital. Eh, Cada fase del ciclo vital, ¿ya? Cada una de estas fases que nosotros, fases generales que aquí mencionamos, ¿ya? La infancia, la adolescencia, etcétera, obviamente menos la muerte y menos el nacimiento propiamente tal, ¿ya? Eh, pero cada fase del ciclo vital involucra el aprendizaje e interiorización de nuevas pautas sociales y culturales, ¿ya? Y el olvido de otras, ¿ya? No es que yo olvide todo lo que aprendí en la infancia, cuando paso a la adolescencia, pero hay algunas que olvido y tengo que interiorizar otras cosas nuevas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada fase del ciclo vital involucra distintas exigencias, distintas responsabilidades que no involucraba la anterior. Eh, por eso que el individuo, por ejemplo, que pasa de la adolescencia a la adultez debe dejar de lado los modelos de comportamiento típicos de los adolescentes, ¿ya? No sé, por la irresponsabilidad, cosas como esas que generalmente se le atribuyen a las personas que están en esta etapa de la vida, ¿ya? Y asumir un nuevo tipo de conducta cuando uno pasa a la adultez, ¿ya? Y responsabilidades que antes no tenía, ¿ya? Responsabilidades relacionadas con la paternidad, con el trabajo, con los estudios superiores, etcétera, ¿ya? Eh, Eso en términos generales, obviamente, ¿ya? Y eso no significa tampoco que todas las personas que pasan de la adolescencia a la adultez adquieren realmente los tipos de conducta y las responsabilidades que la sociedad espera que uno adquiera cuando pasa de la adolescencia a la adultez, ¿ya? Y eso ustedes lo deben haber escuchado cuando dicen que, por ejemplo, una persona adulta se comporta como un niño. Ya, a eso nos referimos, a eso es lo que estamos, ¿cómo se llama?, tratando de decir aquí. Em, y por supuesto que nosotros estamos hablando acá en términos de las tendencias generales que se presentan en la sociedad. La mayoría de las personas cuando pasan de la adolescencia a la adultez sí asumen eh, gran parte de las conductas y responsabilidades que se esperan de un adulto. Gran parte, no todas, ¿ya? Si la asumieran todas, la sociedad sería más ordenada, obviamente, ¿ya? Eh, y no habrían tipos presos por manejar con alcohol,
ni personas, no sé, porque no se hacen cargo de las cosas que hacen, ¿ya? Y es evidente que hay de todo eso, ¿ya? Eh, pero podemos decir que en términos muy generales los adultos se comportan como adultos, pero muy generales, ¿ya? Cuando empezamos a ir al más detalle, la conclusión es otra. Entonces, cada fase del ciclo vital obviamente está relacionada con el proceso biológico del envejecimiento, ¿ya? Eso es como la base, ¿ya? Eh, Nosotros pasamos de ser niños a adolescentes, a adultos, digamos, a adultos mayores, por ejemplo, por una cuestión de envejecimiento, y eso es un proceso biológico, ¿ya? Eso es un proceso biológico. Pero paralelamente, digamos eso, o digamos la otra cara de la moneda es que cada fase del ciclo vital también en alguna medida es una construcción social, es decir, la sociedad es la que define lo que es la adultez, lo que es la infancia, lo que es la adultez mayor, etcétera, ¿ya? Nosotros en las diapositivas que ven nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? De que hay muchas cosas que se esperan dentro de ciertas fases del ciclo vital que dependen de cada sociedad y de cada época histórica muchas veces, ¿ya? En ese sentido vamos a decir que el ciclo vital es en gran medida una construcción social también, ¿ya? Las distintas fases del ciclo vital son una construcción de la sociedad, ¿ya? Em, ¿En qué sentido? En el que le estaba diciendo, en el hecho de que la sociedad es la que define las características que va a tener cada una de estas fases del ciclo vital. Ya la sociedad define cuándo comienza o termina la infancia, por ejemplo. Obviamente que no olvidemos que eh, la base de eso está en el proceso biológico de envejecimiento, en el proceso biológico que lleva, que arrastra cada persona, ¿ya? Independiente de la sociedad, ninguna sociedad va a considerar que la infancia dura hasta los 40 años, por ejemplo. Siempre va a haber un sentido, va a haber un sentido biológico en eso, ¿ya? Eh, pero ¿en qué sentido va a variar? En el sentido de que en las sociedades de hace 100 años, por ejemplo, la infancia duraba menos, duraba hasta los 8 años, 9 años, ¿ya? Hoy en día la infancia tiende a durar más, y eso tiene que ver con cómo la sociedad define lo que es la infancia, ¿ya? La sociedad también define cuáles son los comportamientos normales en la adolescencia, ¿ya? Eh, los adolescentes de las sociedades occidentales no tienen los mismos comportamientos, no se esperan los mismos comportamientos de ellos que los adolescentes de las sociedades orientales, por ejemplo, o de las sociedades africanas, ¿ya? Una sociedad urbana no espera los mismos comportamientos de un adolescente que una sociedad tribal de, de África, de alguna tribu africana o de una tribu de la Amazonía, ¿ya? A eso nos referimos con que en la sociedad, es cada sociedad la que construye o la que define cómo las características que va a tener cada fase del ciclo vital, ¿ya? También la sociedad define cuáles son los hitos o los hechos importantes, a eso nos referimos con hitos, los hitos que se deben cumplir durante la adultez. Y eso varía también de una sociedad a otra, dependiendo de lo que cada sociedad exija, ¿ya? Eh, y también cuando hablo de cada sociedad, es cada sociedad hoy en día y cada sociedad en términos históricos, ¿ya? No se espera lo mismo, ¿ya? No se espera lo mismo en distintos periodos históricos, ¿ya? Eh, entonces, en definitiva, es la sociedad la que determina, perdón, en general el curso de vida normal con el que debería cumplir toda persona. ¿Ya? La sociedad en general determina eso. Aunque, como vamos a ver más adelante, en la práctica esto puede variar de un individuo a otro, ¿ya? Entonces la sociedad me da como el molde a mí. Me dice, eh, este es como el modelo de ciclo vital que cada persona que tú tienes que seguir, ¿ya? Eh, Obviamente ir a la escuela primaria, la secundaria, después tienes que ir a la universidad, encontrar trabajo, casarte, tener hijos y jubilarte. Eso es como general lo que esperan muchas sociedades, ¿ya? Y cada sociedad va dando como las pautas, digamos, en qué etapa cumplir con cada cosa importante, ¿ya? Eso es lo que me dice la sociedad, pero en la práctica obviamente cada individuo va a definir en qué momento va a hacer una u otra cosa, y eso varía de una persona a otra.
Sigamos. Entonces dijimos que el ciclo vital es predominantemente una construcción social, es decir, una construcción de la sociedad. La sociedad define en general lo que es las características que debería tener cada una de las fases generales del ciclo de vida de cada persona, ¿ya? Eh, entonces, considerando esto, tenemos que entender también que la definición exacta de sus distintas fases varía en términos históricos y culturales. ¿Ya? Eso también lo dijimos en la diapositiva anterior. Es una construcción social, sí, pero varía según las distintas sociedades en términos históricos y también en términos culturales. Por ejemplo, la edad y las condiciones sociales que se encuentran asociadas con el paso de la adolescencia a la adultez pueden variar de una sociedad a otra y de una época histórica a otra. ¿Ya? Hace 100 años probablemente en muchas sociedades se consideraba que una persona de 14 años era ya un adulto, ¿ya? Y eso pasaba mucho. En muchas sociedades hace 100 años una persona de 14 años se consideraba ya como un adulto. Podía ir a la guerra, podía hacer muchas cosas que hace un adulto hoy en día o desde hace algunas décadas, ¿ya? Mientras hoy, en la actualidad, eh, cualquier individuo de 14 años es categorizado generalmente como un adolescente, ¿ya? Con todas las múltiples diferencias que ello conlleva en cuanto a exigencias y responsabilidades de todo tipo, ¿ya? Eso lo podemos ver muy bien en el tema penal, por ejemplo, hoy en día, ¿ya? Eh, la edad, digamos, la edad para que una persona en muchas sociedades asuma digamos, las consecuencias de sus actos desde el punto de vista penal, eh, en la mayoría de las sociedades supera los 15 o 16 años, ¿ya? Y eso tiene que ver con las definiciones que la sociedad hace respecto de las características y la responsabilidad que tiene cada persona, cada individuo, dentro de cada fase de su ciclo vital, ¿ya? Entonces ahí podemos observar bien que el ciclo vital es una construcción social, pero va a depender y va a variar en términos históricos y culturales, ¿ya? También está el ejemplo, por ejemplo, porque que di del tema de las tribus, por ejemplo. En las tribus, digamos, el paso de la niñez a la adultez es bien abrupto, ¿ya? Y generalmente tiene que ver con ritos que son bastante violentos para, digamos, tal vez para el estándar de las sociedades occidentales. Y se realiza a muy temprana edad, ¿ya? De entre los 10 y 13 años, ¿ya? Y ahí el niño deja de ser niño y pasa a ser adulto y puede hacer todas las cosas que hacen los adultos, ¿ya? Eso en las sociedades occidentales no se da. Y estamos hablando de sociedades que conviven dentro de una misma época histórica, ¿ya? Entonces ahí observamos también cómo varía la construcción social del ciclo vital de una sociedad a otra dependiendo de la cultura, de lo que caracteriza a cada cultura. Eh, Veamos otro aspecto importante, ¿ya? El que sale aquí en el segundo párrafo. Aparte de la edad, nosotros dijimos ya que la edad era el factor principal relacionado con la definición de cada fase del ciclo vital. Es cierto, la sociedad la construye, pero la sociedad eh, se basa principalmente en el tema de la edad. Ya va construyendo las distintas fases del ciclo vital o las va definiendo en función de la edad, ¿ya? Por eso, como les decía, es imposible que una sociedad vaya a considerar que la niñez dura hasta los 30 o los 40 años, eso no tiene sentido, ¿ya? Pero la sociedad obviamente sí considera el tema de la edad, ¿ya? Sí lo considera dentro de márgenes que son razonables, ¿ya? Eh, para definir lo que es normal dentro de cada fase del ciclo vital, ¿ya? Entonces, dejando fuera la edad, que sabemos que es importante, eh, aspectos como el género, la raza, la clase social también tienen una trascendencia importante en la definición de las distintas expectativas sociales en torno a las diferentes fases de la vida de una persona, ¿ya? La sociedad también considera ese tipo de factores, ¿ya?
erróneamente en muchos casos, ¿ya? O sea, no en muchos casos, en la mayoría de los casos erróneamente, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque en muchas sociedades actuales, por ejemplo, existen pautas de comportamiento o exigencias que son diferenciales para hombres y mujeres, ¿ya? Que por la edad que tienen están dentro de una misma fase del ciclo vital, ¿ya? Pero la sociedad espera cosas distintas para hombres y mujeres, ¿ya? En base al género en este caso, ¿ya? Eh, por ejemplo, a partir de cierta edad las mujeres sufren en general una presión social mayor por cumplir con el hito de la maternidad, ¿ya? Mayor que la que sufren los hombres, ¿ya? La presión que tienen las mujeres respecto a eso es mayor, la presión social, que la que tienen los hombres por ser padres, ¿ya? Eh, y obviamente eso no es racional, no hay ninguna razón racional para que eso sea así, ¿ya? Pero así lo define la sociedad, o sea, muchas sociedades lo definen así, ¿ya? Eh, por ejemplo, si lo llevamos al tema de la raza, también, el tema de la raza también se puede, tal vez no tanto hoy día, pero se observaba mucho, por ejemplo, en la época en la que había segregación racial en algunos países como Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, eh, no se esperaba que las personas de color eh, eh, fueran a la universidad, ya cuando llegaban cuando pasaban a la adultez, cuando cumplían 18 o 20 años. No se esperaba que fueran a la educación superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque había segregación racial. Para la sociedad las personas de color tenían que hacer otras cosas, ¿ya? Que no, distintas a las que hacían las personas blancas, ¿ya? Entonces obviamente que el ciclo vital para las personas de color estaba definido de otra manera, está definido de manera distinta que como está definido para las personas blancas, como se le decía, ¿ya? Eh, entonces ahí vemos cómo ese tipo de factores o de variables como el género, la raza, la clase social definen muchas veces de manera diferencial determinadas exigencias o pautas de comportamiento, lo que sea, para, eh, para una misma fase del ciclo vital, ¿ya? Em, y eso obviamente no es racional, ¿ya? El hecho que el ciclo vital lo defina la sociedad, que sea una construcción social, no significa que esté bien, ¿ya? No estamos diciendo eso, no significa que esté bien, ¿ya? Porque claramente eh, el ejemplo que yo le acabo de dar de las personas de color en Estados Unidos desde 1960 hacia abajo, eso obviamente no está bien, pues, eso es discriminación y es totalmente, absolutamente irracional. El hecho de que las mujeres tengan mayor presión eh, por ser mamá a determinada edad o a partir de determinada edad también es algo que no está bien, no tiene ningún sentido, ¿ya? Que ellas tengan más presión que los hombres, ¿ya? Eh, entonces eso, el hecho que el ciclo vital de los individuos sea una construcción social o esté definido por la sociedad no significa que esté bien, solamente estamos diciendo que está definido por la sociedad, ¿ya? Eh, Obviamente que van a haber otras cosas que probablemente sí van a estar bien, como el hecho de que la sociedad defina que todos los niños adquieran el lenguaje básico a los 5 años, por ejemplo, o entre los 5 y los 6 años. Eso está bien porque eso es positivo para la sociedad, ¿ya? Eh, pero lo otro no, pues hay muchas otras cosas que no tienen sentido, ¿ya? Entonces, considerando estas variables, que el ciclo vital varía de una sociedad a otra, varía de un tiempo histórico a otro, varía de una cultura a otra, y también considerando que el género, la raza, la clase social y otras variables tienen una incidencia en cómo se define cada fase del ciclo vital, cómo la sociedad lo define, considerando todo eso, tenemos que la manera como las personas experimentan subjetivamente una determinada fase del ciclo vital depende en gran medida de las condicionantes sociales y culturales que dominan en una época y en un lugar determinado, ¿ya? ¿Qué significa experimentar subjetivamente? Es como yo vivo una etapa del ciclo vital en mi cabeza, o yo en mi interior. Eso significa experimentación subjetiva. Como yo lo siento, como yo lo vivo por dentro. Eso significa experimentar algo subjetivamente. Y eso va a variar de un individuo a otro en base a
distintos tipos de condicionantes sociales y culturales, ¿ya? Em, por eso que la infancia que tuvieron nuestros padres, por ejemplo, ellos la vivieron subjetivamente de manera distinta a como la vivimos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a otro tipo de expectativas sociales, ¿ya? Em, se esperaba otras cosas de ellos tal vez, ¿ya? O tuvieron la mala suerte de estar en un contexto político o social que fue negativo, ¿ya? Eh, Condicionantes sociales y culturales, ¿ya? Eh, Nuestras mamás vivieron su adolescencia o su adultez temprana de manera distinta a nuestros papás, a pesar que son de la misma época. ¿Por qué? Porque nuestras mamás como mujeres tenían otras, eh, se esperaba de ellos otras cosas, ¿ya? Tal vez sufrieron más presión, más discriminación, etcétera, ¿ya? Eh, con una condicionante social y cultural, ¿ya? Entonces depende de muchos factores, ¿ya? Si lo llevamos a otro ejemplo, una persona que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En Europa, la infancia como la experimentó esa persona subjetivamente no va a ser igual a como lo experimentó una persona que no estuvo en ese contexto de guerra, ¿ya? Entonces tenemos a dos personas que viven en el mismo tiempo, por ejemplo, en la misma época histórica, pero que están en condiciones sociales totalmente distintas, ¿ya? Entonces la infancia de una persona va a ser totalmente distinta a la infancia de otra, como lo experimentan subjetivamente, ¿ya? Eso en general. Obviamente que cuando hablamos de cómo yo vivo una época determinada de mi vida, en mi interior, eso también tiene que ver también con características individuales, ¿ya? Eso no lo podemos dejar nunca de lado, ¿ya? Em, ¿En qué sentido? De que hay personas que están sometidas a las mismas condiciones, pueden ser positivas o negativas, pero por sus características individuales, su personalidad lo van a experimentar también de manera distinta, ¿ya? Eh, Va a depender mucho de la personalidad de cada individuo, ¿ya? En muchos casos. Entonces tenemos todas estas condiciones sociales, culturales, históricas y también las características individuales. Entonces, la combinación de todos esos factores van a determinar cómo yo experimento cada fase de mi ciclo vital, ¿ya? Si yo soy una persona retraída, por ejemplo, hablando de una característica individual, eh, aunque me toque vivir en una época de bonanza, digamos, mi familia puede tener todos los recursos, etcétera, pero si yo soy una persona retraída y, como se le dice muchas veces, amargada, entre comillas, ¿ya? Que es un concepto que se ocupa mucho eh, para referirse a personas eh, que pareciera que siempre andan tristes o enojadas. eh, Obviamente que esa persona, si su personalidad es así, va a experimentar su adolescencia o su niñez o su adultez de una manera muy distinta a una persona que es optimista, que es extrovertida, etcétera, ¿ya? Y bajo las mismas condiciones. Entonces, tenemos todos estos factores que van a incidir en cómo las personas experimentan subjetivamente una determinada fase del ciclo vital, que puede ser la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, etcétera, ¿ya? Condicionantes sociales y culturales, condicionantes que son históricas, y también no podemos dejar de lado las características que son individuales también, ¿ya? Continuemos. Ya, este esquema que está aquí es un esquema de referencia solamente, ¿ya? Eh, este es como, digamos, son como las fases generales del ciclo vital de la mayoría de los individuos, ¿ya? Basado principalmente en la edad y cómo se da en la sociedad moderna, ¿ya? Esto no sería aplicable para una sociedad de hace 500 años también, ¿ya? Eh, y, y cuáles son las etapas generales, las fases generales? Son estas que están aquí, ¿ya? Obviamente que si ustedes van a revisar otro libro sobre el ciclo vital, etcétera, van a encontrar diferencias, van a encontrar menos etapas, menos fases o más fases, ¿ya? Esta es solamente una referencia general, ¿ya? Lo puse aquí solamente para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? Pero entendiendo que esto puede variar puede variar de una sociedad específica a otra y también de cómo yo clasifique cada una de las etapas, ¿ya? Porque yo puedo poner etapas intermedias entre cada una de estas etapas generales o estas fases generales.
Pero en términos bien generales podemos considerar que estas son como las etapas más o menos obvias, ¿ya? Obviamente se parte con el nacimiento, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Y aquí viene como la primera etapa, ¿ya? Porque el nacimiento y la muerte no son fases generales, digamos, no son fases propiamente tal del ciclo vital, el inicio y el término, ¿ya? La primera etapa es la que está entre los primeros días de vida y los 3 años aproximadamente. Eso se llama infancia temprana, ¿ya? Después viene lo que se llama infancia escolar, o lo que le podríamos llamar infancia escolar, que está entre los 4 y los 11 años aproximadamente. Aproximadamente, ¿ya? Eh, la adolescencia en muchas sociedades se considera actualmente que está entre los 12 y los 17 años, ¿ya? Después viene la adultez joven, que está entre los 18 y 29 años en muchas sociedades, definido incluso por demográficamente, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, en muchas categorizaciones que se hacen a partir del censo y todo eso, la adultez joven se considera entre esta edad, entre los 18 y 29, ¿ya? Después viene la etapa como, digamos, que podría llamarse la etapa más extensa de la vida o del ciclo vital convencional de un individuo, según la edad solamente, y en la sociedad actual, que está entre los 30 y los 65 años. Ya tenemos 35 años de extensión. Y esa, digamos, que es como la adultez media, ¿ya? Es el periodo más largo, digamos. Eh, Obviamente que aquí yo puedo podría clasificar, hacer más clasificaciones, ¿ya? Pero para efectos referenciales nos sirve considerar toda esta etapa de entre los 30 y los 65 como la adultez media, ¿ya? Eh, y después viene lo que se llama adultez tardía, que sobre todo hoy en día tiene mucha importancia con el aumento de la expectativa de vida en muchas sociedades, ¿ya? Sobre todo en las sociedades desarrolladas, entiéndase Estados Unidos, Canadá, Europa Central, Australia, ese tipo, Japón, ese tipo de sociedades, la expectativa de vida está aumentando progresivamente, ¿ya? Las personas, hay cada vez más personas que superan los 80 años, ¿ya? Y progresivamente, de a poco, se va viendo que hay más personas que llegan a los 90, incluso a los 100 años. Eso es la expectativa de vida, ¿ya? Y esa etapa o esa fase se le llama adultez tardía, que comienza de los 65 hacia arriba, ¿ya? Nuevamente de manera referencial, ¿ya? Y obviamente después viene el final, porque es la muerte, ¿ya? Aquí estamos hablando del ciclo de vida normal, completo de un individuo en la sociedad moderna y considerando solamente la edad, ¿ya? Entiéndase por sociedad moderna la sociedad del siglo XX y la sociedad del siglo XXI, o las sociedades del siglo XX y siglo XXI, ¿ya? Esta es una referencia, como les dije, ¿ya? Para efectos de poder tener una imagen general solamente. Sigamos. Esto es más importante, ya esto es un poco más importante porque tiene que ver con los hitos que son definidos socialmente, que la sociedad define ciertos hechos que uno tiene que cumplir en general dentro de cada fase del ciclo vital. Entonces nosotros vamos a considerar los mismos, digamos las mismas las mismas fases que consideramos acá, dejando fuera obviamente el nacimiento y la muerte, ¿ya? Entonces en la mayoría de las sociedades modernas, ¿ya? Y solamente considerando la edad. Aquí nosotros obviamente estamos dejando fuera variables que nosotros mencionamos antes, como el género, la raza, la estamos dejando fuera, ¿ya? Porque si no, no podríamos hacer este análisis tan simple y el análisis se complicaría demasiado, ¿ya? Entonces entiendan que aquí, por ejemplo, cuando decimos que se espera que los adultos jóvenes digamos, cumplan con el tema de la paternidad y la maternidad, estamos hablando en términos generales y no estamos haciendo la diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Entendiendo que los hombres y mujeres tienen distinta presión por cumplir con este hito. Aquí no vamos a hacer ese análisis porque ya lo hicimos antes. Aquí solamente estamos considerando las fases del ciclo vital según la edad, ¿ya? Y asumiendo que es en términos generales más o menos igual para los hombres y mujeres, para personas de distintas etnias, para personas de distintas razas, etcétera, ¿ya? Eso significa que sea según la edad, ¿ya? Y en la sociedad moderna, como dije, en las sociedades del siglo XX hacia adelante, ¿ya? Del 1900 hacia adelante, en general, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que esperan las sociedades modernas para
la infancia temprana. ¿Qué se espera que una persona o todo individuo cumpla? ¿Qué hito se espera, qué hecho se cumpla? Se espera que cada individuo cumpla en la infancia temprana. Principalmente dos cosas que son fundamentales: adquisición del lenguaje y la adquisición de hábitos sociales individuales que son elementales, ¿ya? Hábitos de higiene, por ejemplo, ¿ya? Esos son aprenderse el, algunas pautas de interacción básicas, ¿ya? Como saludar, ¿ya? Eh, el lenguaje oral sobre todo, construir frases simples, etcétera. Lo que se espera que los niños aprendan hasta los 4 años aproximadamente, o hasta los 3 años, 3 o 4 años, ¿ya? No se espera que aprendan muchas cosas ni que cumplan con demasiadas cosas un niño, pero sí se espera que adquieran, por ejemplo, el lenguaje. Ya los niños a los 4 años ya están hablando, aunque no se les entienda mucho, pero hay una adquisición del lenguaje oral. Y también los niños de los 3 o 4 años también tienen algunos hábitos básicos, muy elementales, sociales e individuales. Son muy básicos, por eso le llamamos elementales, ¿ya? Eh, ¿Qué se espera de las personas en la infancia escolar? ¿Con qué cosas tienen que cumplir? ¿Con qué hitos definidos socialmente se espera que cumplan? La adquisición de normas, valores y pautas de conducta fundamentales, ¿ya? Y aquí se le pone más presión, ¿ya? Recordemos que la infancia escolar era la que está entre los 4 y los 11 años. Entonces se espera que los niños desde el prekinder hasta sexto año aproximadamente adquieran las normas, los valores, las pautas de conducta que son fundamentales dentro de la sociedad, pues. El respeto, la responsabilidad, que aprendan el himno nacional, las normas generales de la sociedad en la que están, etcétera, ¿ya? Y también que cumplan con su formación educativa elemental, que principalmente la educación, gran parte de la educación básica, ¿ya? Y cuando hablamos de formación educativa, tenéis con todos los conocimientos en las distintas áreas que uno adquiere cuando está en la educación básica. Matemática, lenguaje, por eso no hacen todas esas materias, esas asignaturas, ¿ya? Porque se espera que nosotros, por ejemplo, acá en Chile sepamos que el 21 de mayo se celebra tal hecho histórico, ¿ya? Eh, entonces eso tiene que ver con la formación educativa elemental, con adquirir conocimientos y ciertas competencias que son consideradas como básicas, ¿ya? En la adolescencia, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de los adolescentes? ¿Con qué cosa la sociedad eh, se conforma, digamos? ¿O qué expectativa tiene la sociedad en general respecto de los adolescentes? ¿Con qué cosas tienen que cumplir? Consolidación de la interiorización de las normas, valores y pautas de conductas fundamentales, ¿ya? Por eso que a un adolescente se le exige más respeto que a un niño, ¿ya? Se espera que el adolescente haya entendido finalmente que tiene que respetar a los adultos y a las demás personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿ya? Por eso que a los adolescentes o a las personas que están en la educación media se les exige más que a los niños de educación básica. Más responsabilidad, más respeto, ¿ya? Porque se espera que todas las cosas que adquirieron de a poco durante la infancia escolar, es decir, entre los 4 y los 11 años, la terminen por consolidar, ¿ya? Y consolidarlo significa que lo puedan mostrar de manera más sólida, ¿ya? Y también que cumplan con su formación educativa intermedia, ¿ya? Que cumplan con adquirir todos esos conocimientos que ya son más difíciles, ¿ya? Que son más avanzados en matemáticas, en lenguaje, en ciencias naturales, etcétera, ¿ya? Pero de los adolescentes no se espera mucho más que esas dos cosas que están generales que acabamos de ver ahí. La sociedad no espera mucho más. No espera que los adolescentes, por ejemplo, eh, adquieran independencia económica, por ejemplo. La sociedad no espera en general, las sociedades en general no esperan eso de un adolescente, entendiendo que la adolescencia está entre los, entre los 12 y los 17 años, ¿ya? En general, ¿ya? Después vamos a la adultez joven, que dijimos que está entre los 18 y los 29 años. La sociedad o las sociedades modernas, ¿ya? ¿Qué esperan de los adultos jóvenes, hombres y mujeres de distintas razas, de distintas clases sociales? Se supone que espera la sociedad? Formación educativa superior, ¿ya? Sería para la sociedad ideal que las personas se formen en alguna profesión o en algún oficio, lo que sea, ¿ya? Inserción laboral. La sociedad espera que una persona de 18 años hacia arriba comience a trabajar,
que sea un miembro productivo de la sociedad. Independencia económica. La sociedad espera que las personas de mayores de 18 años no dependan de sus padres, económicamente hablando. ¿Ya? También, ¿qué se espera a partir de los 18 años? Que las personas sean padres o sean madres. ¿Ya? Em, Desde ahí hacia arriba. ¿Ya? Y con eso también el tema de la formación de familia. ¿Ya? Eh, Según cómo se defina el concepto de familia en cada sociedad. ¿Ya? Pero el hecho que eh, el punto es que la mayor parte de las sociedades esperan que las personas a partir de los 18 años y hasta los 29 más o menos ya sean padres, tengan alguna familia, se hayan casado o lo que sea. ¿Ya? Eso es lo que la sociedad define como un hito, ¿ya? Como un hecho importante, crucial, con el que deben cumplir todos los adultos jóvenes. ¿Qué se espera en la adultez media? Dijimos que la adultez media en general la íbamos a considerar que era aquella que estaba entre los 30 y los 65 años. No muchas cosas, porque la mayor parte de las cosas están aquí. Ya entre los 18 y 29 años se supone que el individuo debe como estabilizarse, ya cumplir con la mayor parte de los hitos. En la adultez media se espera que venga la consolidación económica y material. Que las personas puedan tener una casa, que puedan tener un auto, que puedan tener inversiones, propiedades, lo que sea. ¿Ya? Consolidación económica y material, que se supone que la gente comienza a tenerla después de haber trabajado varios años. ¿Ya? Se supone, eso es lo que espera la sociedad. ¿Ya? Otra cosa es que funcione así en la práctica siempre, y obviamente no es así. ¿Ya? Y también se espera que haya un desarrollo laboral o profesional. ¿Ya? La sociedad espera que las personas a partir de los 30 años ya si llevan 5 o 10 años trabajando, se espera que ya a partir de los 30 puedan ascender a algún puesto más importante. ¿Ya? Que no sigan trabajando siempre lo mismo. Me refiero a ganando el mismo sueldo, etcétera. ¿Ya? Se espera que haya algún tipo de desarrollo laboral y o profesional. ¿Ya? Eh, Durante toda esa etapa, entre los 30 y los 65 años, en algún momento deberían darse esas cosas que aparecen aquí, ¿ya? Según la sociedad, según la mayor parte de las sociedades. ¿Ya? ¿Y qué se espera de las personas en la adultez tardía? Es decir, a partir de los 65 años, la sociedad. ¿Qué espera de las personas a partir de los 65 años? No mucho, jubilación. ¿Ya? Suena un poco frío, pero la sociedad eso es lo que espera. ¿Ya? Y dijimos que eso no significa que esté bien. ¿Ya? Eh, pero la sociedad en general, o la sociedad moderna en general, no espera que una persona de 70 años ande trabajando todavía. Por eso existen los sistemas de jubilación y retiro. ¿Ya? Obviamente que con todo lo que nosotros hablamos respecto de la ampliación de la expectativa de vida de muchas personas, en algunas sociedades eso está cambiando. ¿Ya? Y se están haciendo se están redefiniendo la responsabilidad o las expectativas que se le asignan a los adultos mayores o a las personas que están en la adultez tardía. ¿Ya? Pero eso todavía no es tan claro. ¿Ya? En la mayor parte de las sociedades se espera que las personas a partir de los 65 años aproximadamente se retiren de lo que están haciendo términos laborales y se jubilen. ¿Ya? Y de ahí ya vienen lo que hace cada persona, depende de cada individuo. ¿Ya? Esos son los hitos en general que la mayor parte de las sociedades modernas define para cada fase del ciclo vital, considerando cada fase del ciclo vital solamente según la edad. ¿Ya? Esto obviamente es un resumen. Obviamente si uno empieza a buscar el detalle va a encontrar otras cosas más específicas, pero esto es un resumen general, que la idea es que a usted le sirva como una referencia solamente. ¿Ya? Y también, por supuesto que cada una de estas cosas, alguna de estas cosas, por ejemplo, la adultez joven puede variar de una sociedad a otra. ¿Ya? Pero esto es lo que se da en general. ¿Ya? Y obviamente aquí también nosotros incluimos los distintos tipos de socialización que aplican a cada fase del ciclo vital. ¿Ya? Y tenemos que la socialización primaria es la que se presenta en la infancia desde la infancia temprana hasta la infancia escolar. ¿Ya? Y en la adolescencia nosotros tenemos que se da una mezcla entre socialización primaria y comienza ya la socialización secundaria. ¿Ya? Y
Desde la adultez joven hasta la adultez tardía es solamente, o en la mayor parte, socialización secundaria, ¿ya? Porque ningún adulto joven, ninguna persona de 18 años comienza a adquirir el lenguaje recién a los 18 años, ni los hábitos de aseo, de higiene básicos, ni se aprende las tradiciones folclóricas de su nación a los 18 años, ¿ya? Todas esas cosas se adquieren en la socialización primaria, en la escuela, ¿ya? Entonces, desde la adultez joven hacia arriba, estamos hablando de socialización secundaria. Sigamos. Y aquí llegamos a la última parte de la clase. ¿Ya? Este es el concepto que yo les adelanté cuando estamos hablando del objetivo de la clase. ¿Ya? El concepto de individualización del ciclo vital. ¿Ya? Nosotros hasta aquí hemos dicho que el ciclo vital es una construcción social. ¿Ya? Eso sigue siendo cierto. El ciclo vital es una construcción social. Lo construye la sociedad. Cada sociedad define lo que se espera de cada individuo en cada fase del ciclo vital. ¿Ya? Eso es cierto, pero sucede que en la práctica, ¿ya? En la realidad, digamos, los individuos responden de manera muy variable a lo que la sociedad espera de ellos en cada fase del ciclo vital, que se puede considerar como objetivo, el que aplica para todos, el que vimos antes nosotros, en las diapositivas anteriores. Ese sería como el ciclo vital objetivo o convencional. ¿Ya? Las personas responden de eso, cumplen con eso de manera muy variable. ¿Ya? ¿En qué sentido? En la efectiva interiorización, expresión y cumplimiento de las normas, los roles, las pautas de comportamiento y los hitos que se definen para cada una de dichas fases. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? A que con cada vez mayor frecuencia, digamos, los individuos construyen su ciclo vital desviándose, ¿ya? De los modelos definidos socialmente. ¿Ya? Hitos como la paternidad, por ejemplo, la formación educativa de nivel superior, el matrimonio, etcétera, son atrasados o adelantados respecto a las etapas etarias comúnmente aceptadas como normales para cumplir con lo mismo. Es decir, hay muchas personas que, aunque la sociedad espere que sean padres entre los 18 y los 29 años, hay muchas personas que son padres a los 50, hombres por ejemplo, ¿ya? Que son padres a los 50 años. Se desvían de lo que la sociedad espera como normal dentro de un hito determinado, que se deberían cumplir dentro de cierta etapa etaria. ¿Ya? Eh, es por la misma razón, por ejemplo, por la que si bien muchas sociedades esperan que las personas ingresen a la educación superior dentro de cierto rango de edad, ¿ya? Hay personas que no toman mucho en cuenta eso, ¿ya? Y entran a estudiar a la educación superior después de los 50, incluso después de los 60 años, ¿ya? Lo cual, por cierto, es perfecto, eso no tiene nada de malo, ¿ya? Lo que estamos destacando acá nosotros es que hay personas que se desvían, se salen, digamos, del molde o del modelo que les impone la sociedad, ¿ya? Y cumplen con determinados hitos como la paternidad, la formación educativa, el matrimonio, cuando ellos quieren. Lo adelantan, lo atrasan, etcétera, ¿ya? Y también hay muchos individuos que simplemente no cumplen con algunos de los hitos que la sociedad define. El más obvio de todo, la paternidad o la maternidad. Hay personas que no les interesa tener hijos, ¿ya? Entonces no cumplen con ese hito, no. ¿Ya? Obviamente eso tiene un costo social, ¿ya? Porque en muchas sociedades no es bien visto que una mujer no tenga hijos, ¿ya? Y, y en menor medida que un hombre tampoco a cierta edad que no tenga hijos, una mujer a los 40 años que no tiene hijos, entre comillas, digamos, eh, discriminada, ¿ya? Eh, un hombre también que a los 50 años no tuvo hijo también, ¿ya? Se hacen muchas especulaciones sobre su sexualidad o lo que sea, ¿ya? Y tiene que ver muchas veces con simplemente una decisión que es individual, ¿ya? Una decisión individual. Personas que dicen yo no tengo por qué cumplir con ese hito que me impuso la sociedad y no lo voy a cumplir, no, ¿ya? Obviamente que hay otros que lo adelantan, lo atrasan, etcétera, ¿ya? Eh, por supuesto que estamos hablando en términos globales, ¿ya? En algunos casos hay personas que no pueden cumplir con ciertos hitos por razones que no tienen que ver con decisiones personales, ¿ya? Tienen que ver con problemas biológicos, con problemas sociales,
¿ya? Personas que no pueden acceder a la educación formativa superior en algunas sociedades porque no tienen el dinero para pagar eso simplemente, ¿ya? Personas que no pueden ser padres porque la biología no se los permite, porque son estériles o lo que sea, ¿ya? Ya, pero esos son casos más excepcionales, ¿ya? Aquí estamos aludiendo solamente al hecho de que hay personas que deciden no adecuarse a lo que la sociedad les exige o les pide, para cada fase, digamos, ¿ya? Em, también, ¿qué sucede? Lo que sale aquí en el tercer párrafo. El ciclo de vida de muchas personas en la sociedad moderna se ve muchas veces modificado o determinado por acontecimientos personales que son cruciales, que son demasiado impactantes o que son demasiado importantes y que afectan el cómo la persona desarrolla su ciclo vital. Y esos hechos pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Y el significado, la importancia que yo le voy a asignar a cada uno de esos hechos va a variar subjetivamente. Cada individuo define lo que va a ser un hecho crucial, positiva o negativamente, ¿ya? Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, el contraer una enfermedad que es grave o el éxito económico repentino son hechos que pueden alterar de manera muy importante el curso de vida de una persona, ¿ya? Y la pueden llevar a abandonar, adelantar o retrasar el cumplimiento de ciertos hitos, ¿ya? Eh, y la importancia que se le va a dar a esos distintos hechos va a depender de cada persona. A algunas personas, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano les puede afectar enormemente y eso puede alterar el resto de su vida, ¿ya? Pueden decidir no tener hijos por eso, o pueden decidir al contrario, sí tener hijos por eso. Eh, el tema de las enfermedades también, ¿ya? Personas que se pueden enfermar a cierta edad de una enfermedad grave y deciden casarse porque quieren cumplir con eso en su vida. Y se casan antes del tiempo en el que la sociedad define que deberían casarse o el tiempo en el que esa persona tenía decidido hacerlo o tenía pensado hacerlo, ¿ya? Eh, el éxito económico repentino también, ¿ya? Encontrar un buen trabajo o ganarse la lotería o lo que sea. También puede afectar el cómo la persona desarrolla su ciclo vital, ¿ya? Eh, no, eso en general, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de acontecimientos personales que son cruciales, ¿ya? Tienen que ser cosas realmente importantes, ¿ya? Que puedan afectar de manera profunda la vida de una persona. Y obviamente que eso va a depender de cómo cada persona defina lo que es un hecho crucial para su vida. Porque como les decía, la muerte de un familiar para muchas personas es algo que le impacta tan profundamente que modifica demasiado su vida. Y a otras personas lo saben llevar de mejor manera y no modifica tanto lo que tienen pensado hacer, ¿ya? Entonces lo que va a ser un hecho, un acontecimiento personal crucial va a depender de cómo lo defina subjetivamente cada individuo. Eh, Sigamos. Entonces, este concepto de desarrollo, digamos, de un desarrollo personal progresivo y lineal, ¿ya? Asociado a una sucesión positiva y sin interrupciones de las distintas fases del ciclo vital, es algo que tampoco se condice con el curso de vida real de las personas, ¿ya? Las personas en general no tienen un desarrollo que es progresivo y lineal, es decir, no siempre van avanzando hacia arriba o hacia adelante, ¿ya? Claro, la mayoría de las personas tal vez sí, ¿ya? Porque hay personas que desde fuera parecían que tuvieran una vida perfecta, ¿ya? Nacieron en un buen entorno, se educaron bien, después fueron profesionales, tuvieron éxito, mucho dinero, se casaron, tuvieron una familia grande, todo bonito, como un cuento de hadas, digamos. Pero la vida en la mayoría de las personas no es así, ¿ya? Eh, las personas en general no tienen un desarrollo personal que sea progresivo y lineal, siempre hacia adelante, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque muchas personas experimentan procesos de crisis o de involución, ¿ya? Hay momentos en que las cosas parece que se van a derrumbar completamente, ¿ya? Y todo lo que la persona armó durante muchos años se perdió, ¿ya? Personas que hicieron un negocio de repente tuvieron una crisis económica, se perdió todo, y ahí quedaron casi en la calle, ¿ya? Eh, Involución, ¿qué significa involución? Significa retroceso, ¿sí? Es lo contrario a evolucionar. Evolucionar se supone que es ir siempre hacia adelante, ir siempre mejorando, ¿ya?
Pero no todas las personas van siempre mejorando. Hay personas que están estancadas toda su vida, ¿ya? Y no hablo solamente en términos materiales ni económicos, sino que en términos personales, ¿ya? Y hay otras personas que sí progresan, que siempre van progresando, y hay otras personas que retroceden, ¿ya? Y esa evolución muchas veces tiene que ver con perder la independencia económica, eh, el divorcio, ¿ya? Cosas como esa, ¿ya? Ese tipo de cosas llevan a que las personas tengan situaciones de crisis o procesos de involución, donde se retrocede más de lo que se avanza, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del ciclo vital de las personas, no tenemos que considerarlo como si fuera un desarrollo que es personal, un desarrollo personal que es siempre progresivo y siempre lineal, porque en la realidad no se da así en todos los casos. Eh, entonces, aquí llegamos como al concepto, es como el resumen de todo lo que hemos hablado, al concepto de individualización del ciclo vital. ¿A qué se refiere ese concepto o para qué se usa? Se usa para referirse al hecho de que las personas, aun cuando tienen siempre en cuenta los hitos generales socialmente definidos para cada fase del ciclo vital, ¿ya? Aun cuando siempre tienen en consideración eso, lo cierto es que en la práctica construyen de manera específica y particular su ciclo vital, ¿ya? ¿Ello en qué? ¿En función de qué? De sus decisiones personales y también muchas veces de los acontecimientos personales que pueden ir marcando sus vidas, ¿ya? Eso significa individualización del ciclo vital, es decir, que cada persona individualiza su ciclo vital, lo construye de manera individual, tomando en cuenta lo que la sociedad le pone como molde, sí, lo toma en cuenta y mucho, ¿ya? Eh, pero en la práctica cada persona le va dando forma a su ciclo vital, ¿ya? Por eso que hay personas que tienen hijos cuando son adolescentes, ya sea por decisión propia o eh, digamos, por accidente, ¿ya? Eh, por eso que hay personas que nunca tienen hijos, eh, por eso hay personas que se ponen a estudiar a los 50 años, eh, y así vamos a encontrar una serie de ejemplos, ¿ya? Que dan cuenta de esta individualización del ciclo vital, es decir, que las personas eh, construyen de manera específica y particular lo que van a hacer en sus distintas etapas de su vida, ¿ya? En base a sus decisiones individuales, como les dije, también muchas veces con acontecimientos que son personales, ¿ya? Y que van a ir marcando la vida de cada persona. Y eso va a variar de un individuo a otro, va a variar de una persona a otra, ¿ya? No siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, este concepto es sumamente importante eh, que ustedes lo asimilen, que lo tengan 100% claro. Porque es un concepto importante dentro de esta clase y obviamente lo más seguro es que va a aparecer dentro de la prueba, ¿ya? Entonces, es difícil que se pierdan, porque digamos dentro del concepto están las palabras clave, individualización, ¿ya? Individualización y ciclo vital. Usted ya sabe lo que es el ciclo vital, ¿ya? Es la trayectoria completa de la vida de una persona, ¿ya? Y como dijimos, esa trayectoria completa de la vida de cada persona, en términos generales, la sociedad define cómo va a ser, cuándo y cómo, ¿ya? Con qué cosas debo cumplir cuando soy niño, con qué cosas debo cumplir o cómo me debo comportar cuando soy adolescente, qué logros debo alcanzar cuando soy adulto, etcétera. La sociedad define eso, en términos generales. Y, pero ¿qué pasa? Que cada individuo, como les dije, va acomodando eso en función de lo que quiere, ¿ya? Y eso, esa acomodación o ese ajuste, es a lo que se le va a llamar individualización del ciclo vital, ¿ya? Em, y eso es importante porque en definitiva es lo que permite entender por qué la vida de cada persona es única, ¿ya? Por qué la experiencia de vida de cada persona es única. Eh, es precisamente por eso, porque cada persona construye de manera individual su ciclo vital, ¿ya? Según sus propias consideraciones, según sus propias decisiones, las cosas buenas y malas que le han ido pasando en su vida, y a partir de eso se va construyendo la trayectoria de vida, la biografía de cada persona, ¿ya? Eh, y obviamente eso lo podemos visualizar mucho mejor en la biografía de los personajes que son
que son históricos. Ahí podemos observar muy bien el tema de la individualización del ciclo vital. Cuando pensamos nosotros mismos tal vez no nos damos cuenta de manera tan clara, pero también todos lo hacemos. ¿Ya? La individualización del ciclo vital es algo que hacen todas las personas. ¿Ya? Pero nosotros lo podemos apreciar de mejor manera en las biografías que nosotros leemos muchas veces sobre personajes históricos. ¿Ya? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta eh, de cómo las decisiones que tomó cada persona fueron determinando cómo se fue desarrollando el curso de vida de esa persona, ¿ya? Y cómo ciertos acontecimientos personales trágicos también o afortunados también fueron determinando cómo se fue dando la trayectoria de vida de esa persona, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Eso respecto de la individualización del ciclo vital. Y con esto damos por terminada la clase. Lo dejo invitado como siempre para la siguiente clase ya que tiene que ver con la segunda unidad del módulo. ¿Ya? Lo dejo invitado para entonces.